Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Quién recuerda que hablábamos la anterior semana? Ay, Vías de conducción ascendentes. Andy, que hablábamos en este caso de las vías de conducción ascendentes. Decíamos, Es el conjunto de vasos leñosos. em, el conjunto de qué, Sandy? De vasos leñosos. De vasos leñosos. Ya. Recuerden que hablamos, bueno, en sí, en tema general, hablamos del transporte de sustancias en los vegetales, ¿no? Y yo les mencionaba que la obtención de nutrientes útiles se podría decir que tiene lugar en zonas concretas del organismo, tanto en los vegetales, obviamente, como en los animales. Y para ello se requieren mecanismos de transporte que comuniquen estas zonas con el resto de las células del organismo, ¿no? Y yo les mencionaba que pues existen diferentes mecanismos. Recuerden que también nos referíamos exclusivamente a las plantas cormófitas, ya que obviamente entre talófitas y cormófitas, recuerden que las talófitas eran plantas simples en este caso, y nuestras plantas cormófitas eran ya unas plantitas más complejas, que tenían órganos, ya tenían en este caso un sistema, ¿no? Listo. Recuerden también que les mencionaba que la raíz es el órgano de absorción de estos nutrientes, ¿no? Y obviamente está situada en el extremo opuesto de las hojitas, que tienen obviamente actividad fotosintética. Les decía que ambos organismos, ambos órganos, están comunicados por un sistema de circulación. Y obviamente este sistema de circulación está situado de abajo hacia arriba. Y también obviamente, a través de las vías conductoras ascendentes. En este caso, pues, desde la raíz y otras partes verdes, en este caso, parten mediante estas vías que menciono, ¿no? Las vías de conducción de las sustancias. Las sustancias orgánicas se obtienen en la fotosíntesis, ¿no? ¿Y qué mencionábamos en este caso? Hablábamos de las vías ascendentes. Muy bien. ¿Qué decíamos en cuanto a las vías ascendentes? Mencionábamos que nuestras vías ascendentes son el conjunto de vías conductoras que recibe el nombre, en este caso, muy bien, como nos decía Santi, de vasos leñosos. Recuerden que les mencionaba que este transporte tiene lugar entre los pelos absorbentes de la raíz y la zona verde fotosintética, en especial de las hojitas. Recuerden que mencionaba que al líquido circulante en sentido ascendente lo solemos denominar savia bruta, ¿no? El líquido circulante. ¿Cómo se le denomina? Savia bruta. Esta está compuesta por agua y sustancias minerales disueltas. También les mencionaba que todos los vasos leñosos son aproximadamente del mismo tamaño, de la misma dimensión, se puede decir, ¿no? Y les mencionaba también que están dispuestos en haces paralelos, que obviamente se podría decir que discurren por la raíz, ¿no? Recuerden, en este caso ascienden por el tallo y disminuyen de grosor a medida que algunos obviamente se desvían en estos vías de conducción para llegar hacia las hojas donde forman sus nerviaciones. Recuerden que yo les decía que estas vías pueden ser traqueidas y tráqueas, ¿no? Traqueidas y tráqueas. Las tráqueas, ¿qué decíamos de las tráqueas? Mencionábamos de las tráqueas, pues que son vasos rígidos que forman un tubo continuo. También mencionaba que se han formado a partir de células dispuestas una a continuación de otra. Les mencionaba que obviamente la lignificación de sus paredes celulares provoca la degeneración de los orgánulos citoplasmáticos y también de la aparición de estos tabiques de separación. Recuerden que también les decía que
nuestros tabiques de separación construyen un tubo con todas las células muertas, ¿no? Esto en cuanto a las tráqueas. ¿Qué hablamos de las traqueidas? Les decía que las traqueidas son más finas y están formadas por células muertas, con las paredes obviamente igual lignificadas, pero independientemente entre ellas, se puede decir que conservan estos tabiques de separación que presenta un gran número de orificios, ¿no? También les decía que las traqueidas son los vasos conductores más primitivos. Obviamente, en este caso se podría decir que son propios de las plantas. Como ejemplo, en este caso las más primitivas son los helechos, ¿no? Y también les mencionaba a las plantas más antiguas, en cambio, evolutivamente, que eran las gimnospermas, ¿no? Y creo que hasta ahí nos quedamos, si no estoy mal. Déjenme ver. Ah, ya. También hablamos de las plantas fanerógamas. Recuerden que hablábamos, yo les hacía relación eh, de nuestras plantas primitivas, que son los helechos en este caso, y también de las plantas fanerógamas, que les decía que son las más antiguas, evolutivamente, ¿no? Ejemplo, en este caso, hablábamos de las plantas fanerógamas y decíamos, al ser más recientes desde el punto de vista evolutivo, mencionábamos a las angiospermas, ¿no? Y les mencionaba que nuestras angiospermas tienen el xilema formado en su mayoría por tráqueas, que obviamente se consideran vasos conductores que serían ya evolucionados, ¿no? Más evolucionados que las traqueidas. Recuerden que las plantas fanerógamas, ya les decíamos que, ejemplo, que en un árbol se produce el xilema periódicamente, ¿no? ¿Qué es en este caso? Recuerden que nuestro arbolito tiene vasos leñosos, tiene un conjunto de vasos leñosos y toma el nombre de albura. Yo les decía que estos vasos que toman el nombre de albura son fundamentales, son vasos que funcionan en este caso como conductores. Y pues la parte del xilema, en este caso más viejita, con menor o poca función conductora, recibe el nombre de duramen. Y les decía que participa en el sostén vegetal de la hoja. Y ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de transporte por el xilema. Listo, entonces, ¿qué menciono? En los mecanismos de transporte por el xilema, pues algunas especies de árboles pueden alcanzar alturas superiores, se podría decir a unos 100 metros. Ejemplos de cuáles arbolitos pueden alcanzar alturas superiores de 100 metros pueden ser los eucaliptos, ¿no? Los eucaliptos tienen a alcanzar estas alturas, ¿no? Y pues en estos casos, el transporte ascendente a través del xilema supone un reto considerable, ¿no? Porque recuerden, miren, tienen que recorrer nuestra savia bruta unos 100 metros. Entonces, el transporte ascendente a través del xilema, pues es un reto, se podría decir, ¿no? Y pues, obviamente, aparte de que es un reto, en este caso, como atraviese nuestra plantita, la velocidad de ascenso de la savia bruta también se podría decir que un reto igual, ¿no? Y pues, finalmente, el ascenso se podría decir que se debe a un mecanismo de tensión-cohesión. ¿Cuál es este mecanismo? Pues el mecanismo se debe este mecanismo que obviamente nos ayuda a este transporte es de tensión-cohesión. ¿Qué quiere decir esto de tensión-cohesión? Pues ya les voy a hablar en este caso, he colocado nuestros mecanismos de tensión-cohesión. ¿Qué menciono primero? Pues los pelos absorbentes captan agua por ósmosis y minerales que penetran en los tubos conductores del xilema para así lograr un transporte activo. Recuerden que menciono los mecanismos, se les denomina tensión-cohesión. Listo. Detallo, obviamente menciono que los pelos absorbentes captan agua por ósmosis y minerales, en este caso, que penetran en los tubos conductores del xilema, ¿no? Y miren, no tengo aquí la fotito, pero voy a traerle esta, ahí, para acá, para que vean también, ¿no? Miren, aquí tengo la cohesión en este caso. ¿Qué era la cohesión? Recuerden que estamos hablando de una tensión
cohesión. Entonces, entra en este caso, recuerden que menciono que es por los silemas, penetra en este caso por los silemas de transporte activo, ¿no? Miren, por ósmosis, pues captan en este caso el agüita y los minerales y estos penetran por, en este caso, ¿qué menciono? Por nuestros órganos conductores del xilema, que están en este caso en transporte activo, ¿no? Listo. ¿Qué más menciono? Pues la entrada continua de agua por la raíz hacia, obviamente, los vasos conductores provoca una presión hidrostática. ¿Qué quiere decir esto de presión hidrostática? Pues me ayuda a empujar el líquido en sentido ascendente en contra de la gravedad. Esta presión hidrostática, ¿cómo se genera? Pues la entrada de agua continua por la raíz hacia, obviamente, los vasos conductores provoca una presión hidrostática que me ayuda esta presión a empujar, en este caso, el líquido en sentido ascendente y, obviamente, en contra de la gravedad. Se podría decir que pues este hecho que menciono se ve favorecido por la longitud y el calibre de los vasos cilemáticos, ya que obviamente les hace funcionar como verdaderos capilares a todos nuestros vasos cilemáticos, ¿no? Miren, en este caso, recuerden, estamos hablando del xilema del tallo, el xilema de la raíz. Recuerden que menciona en este caso que la raíz, la entrada continua de agua por la raíz de los vasos conductores genera una presión hidrostática, que en este caso me ayuda a empujar el líquido en el sentido ascendente, ¿no? Que me ayuda en este caso contra la gravedad. Las moléculas de agua, se podría decir, se comportan como dipolos. ¿Qué quiere decir esto de dipolos? Pues establecen fuerzas de cohesión muy fuertes. Y al momento de que establecen fuerzas de conexión muy fuertes, la hacen entre ellas y esto impide la interrupción de las finas columnas de líquido, no impide en este caso esta interrupción, entonces ellas siguen atravesando a través de nuestros vasos conductores toda la plantita. Y a través de mis estomas, que en este caso tengo yo aquí mis estomas, recuerden que hemos hablado mucho sobre las estomas, ya que recuerden que ellas son las que regulan el intercambio de gases, la transpiración de nuestra plantita, ya saben, en este caso ya hemos hablado de las estomas, cómo funciona, y pues a través de las estomas tiene lugar la pérdida de vapores de agua mediante la transpiración. Recuerden, ¿no? Mi estoma tiene lugar en este caso en la pérdida de vapor de agua mediante la transpiración. Recuerden que se podría decir que mis estomas crean una fuerza continua de aspiración a lo largo de los vasos leñosos y esto causa obviamente la entrada de agua en la raíz. Porque si yo existe una pérdida de vapor de agua mediante la transpiración, que en este caso se lo hace mediante mis estomas, perdón. Entonces, ¿qué mencionaba yo? Si existe una pérdida de vapor de agua mediante mis estomas, obviamente se va a crear una fuerza continua de aspiración a lo largo de los vasos leñosos y causada obviamente la entrada de agua a mi raíz, porque si yo pierdo agua mediante la transpiración, mis raíces que dicen, no, si estoy perdiendo agua, necesito eh, contrarrestar esta pérdida de agua, entonces ahí ¿qué hace? Pues absorbe el agua, ¿no? Listo. Eso en cuanto a las estomas, ¿no? Recuerden, en cuanto a mis estomas. Hasta aquí tal vez tienen dudas, preguntas en cuanto a nuestras estomas, qué sucede. Recuerden que obviamente mis estomas que tengo yo, miren aquí la salida de agua, salida en este caso de agua a través de vapor de agua en cuanto a mi transpiración en mi hojita. Entonces, al momento que menciono, al momento que existe transpiración de agua, existe eliminación de vapor de agua, mis raíces enseguida empiezan obviamente a absorber más agüita para así contrarrestar esta pérdida de agua y llegar obviamente a estar estable en cuanto a sus necesidades, la plantita, ¿no? Entonces, hablamos de los pelos absorbentes que tenemos en este caso mediante los túbulos, se podría decir. ¿Y qué más menciono en este caso?
También menciono que la entrada continua de agua por la raíz hacia los vasos conductores provoca una presión hidrostática que empuje el líquido en sentido ascendente. ¿Qué quiere decir en sentido ascendente? Pues contra la gravedad. También mencionaba que las moléculas de agua se comportan como dipolos. ¿Qué quiere decir estos dipolos? Pues que establecen fuerzas de cohesión muy fuertes entre ellas, ¿no? Entre mis moléculas de agua, entre mis moléculas de agua establecen unas fuerzas de cohesión muy fuertes y por ello impiden la interrupción de las finas columnas de líquido. Entonces, la molécula de agua obviamente atraviesa todos nuestros vasos conductores, ¿no? Listo. Y a través de las estomas, ¿qué decíamos de las estomas? ¿Quién recuerda? ¿Qué decíamos de las estomas? Tengo a Damaris, Alexis y Julián. ¿Qué son nuestras estomas? Chicos, ¿qué decíamos de las estomas? Eh, Adamaris, ¿qué decíamos que eran las estomas? ¿Y estás por Yo, ahí? Listo, gracias, Alexis. Cuéntame, ¿qué decíamos que eran las estomas? son pequeñas aberturas de poros en los epidermis de las hojas y tallos. Ya, y hablando en cuanto a los mecanismos de transporte, ¿qué decíamos de las estomas? ¿Sí me puede repetir, Lice? Sí, mencionaba. Eh, Sí, dime, Alexis. que los estomas en el mecanismo de transporte regulan los gases. Ya, mencionaba en este caso que en cuanto mis estomas pierden el vapor de agua, obviamente mediante la transpiración, estas crean una fuerza continua de aspiración, ¿no? Mencionaba que a través de las estomas, pues tiene lugar la pérdida de vapor de agua. Esto lo hace mediante la transpiración. Y recuerden que decía que esta crea una fuerza continua de aspiración a lo largo de los vasos leñosos que causa obviamente la entrada por la raíz. ¿Y qué mencionaba? Obviamente, si es que existe una pérdida de vapor de agua de la plantita y para recuperar esta pérdida de vapor de agua, pues se activa en este caso nuestras raíces y absorben agua para así contrarrestar esta salida de agua que se la realiza en transpiración durante las estomas, ¿no? Listo. Vamos ahora a hablar de las vías de conducción de las moléculas orgánicas, que también en este caso
eh, se habla de nuestro sistema, ¿no? Listo. Hablamos de las vías de conducción de las moléculas orgánicas, ¿no? Y pues como resultado de la fotosíntesis, las plantitas obviamente obtienen monosacáridos, como la glucosa en este caso, que luego pueden transformarse en moléculas más complejas. ¿Cuáles son estas moléculas más complejas? Pues disacáridos, polisacáridos y aminoácidos. Las moléculas orgánicas, que estoy hablando, recuerden, de vía de conducción de las moléculas orgánicas. En este caso, ¿cómo se producen las moléculas orgánicas? Como resultado de la fotosíntesis. De ahí yo obtengo las moléculas orgánicas. Recuerden que las plantitas, al realizar la fotosíntesis, obtienen monosacáridos, en este caso, ejemplo, la glucosa, y obviamente luego transforman, perdón, estas monosacáridos en moléculas más complejas, como disacáridos, polisacáridos y aminoácidos. Las moléculas orgánicas son trasladadas y repartidas a otras partes del vegetal o a otras partes de la plantita. ¿Cómo trasladan y reparten estas moléculas orgánicas? Lo hacen obviamente disueltas en el agua. Todas mis moléculas orgánicas son trasladadas y repartidas a través em, eh, eh, em, a través obviamente de esta agüita disuelta. Ahí obviamente recorren todas nuestras moléculas orgánicas. ¿Cómo recibe el nombre este proceso? Pues se denomina translocación. Translocación. Recuerden, ¿no? Se le denomina translocación y tiene lugar mediante obviamente los vasos liberianos o también denominados floemas. Entonces, recuerden, como resultado de la fotosíntesis, las plantitas obtienen monosacáridos. Ejemplo del monosacárido, ¿cuál era? La glucosa, que luego, obviamente, puede transformarse en moléculas más complejas, como los disacáridos, los polisacáridos, ¿no? Entonces, las moléculas orgánicas son trasladadas y repartidas a otras partes del vegetal y en este caso, como son trasladadas, pues están disueltas en agua. Este proceso recibe el nombre de translocación y tiene lugar mediante los vasos liberianos o floema, ¿no? Entonces, el transporte se produce desde las hojas y otras partes hacia el tallo y la raíz, ¿no? El transporte se produce desde las hojas. Recuerden que menciono que es a través de de la fotosíntesis, entonces por eso es a través de las hojas primero. El transporte se produce desde las hojas y otras partes verdes, en este caso hacia obviamente el tallo y la raíz. ¿Qué puedo hablar en este caso del transporte que se produce desde las hojas y otras partes verdes hacia el tallo y la raíz? Pues podemos decir que recuerden que este proceso era translocación, ¿no? Entonces también puede haber una translocación desde los tejidos de reserva. ¿Cuáles son los tejidos de reserva? Pueden ser las semillas, los bulbos, los tubérculos, como tejidos de reserva, ¿no? Entonces también puede haber translocación desde los tejidos de reserva a otras partes de la plantita que lo necesiten. ¿Cuáles eran los tejidos de reserva? Semillas, bulbos, tubérculos y más, ¿no? A otras partes de la plantita que se necesite. El almidón, en este caso contenido en estos tejidos, se degrada a sacarosa. Este almidón, como menciono, que está en nuestros tejidos, que está dentro de nuestros tejidos, se degrada en sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Pues se puede decir que es una molécula utilizada para la movilización de la glucosa por la plantita, ¿no? Nuestra sacarosa se utiliza, es una molécula utilizada para que nos ayude en la movilización de la glucosa por toda la plantita. Y pues al llegar al órgano receptor, la sacarosa se degrada a glucosa para ser utilizada. Recuerden que la sacarosa, una vez que en este caso ya llega al órgano receptor, se degrada en glucosa. Y así ya puede ser utilizada, ¿no? Este desplazamiento que mencionaba puede ser en sentido descendente o ascendente, dependiendo de la posición del órgano fotosintetizador o de reserva respecto al receptor, dependiendo mucho en este caso, ¿no?
Y podemos ahora hablar del siguiente, que en este caso es el desplazamiento, puede ser en sentido descendente o ascendente, que ya mencionamos, ¿no? Depende en este caso de qué, de la posición del órgano fotosintetizador o de reserva respecto al receptor. En este caso, el líquido, se podría decir, de estos órganos fotosintetizadores o de reserva, pues el líquido que se desplaza se le denomina como savia bruta y contiene agua y soluble, de los cuales un 90% es sacarosa y el resto son aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, hormonas con iones, como el potasio, ¿no? En este caso el ser un ion y es potasio positivo. Los vasos liberianos o también llamados floemas son conductores o son unos conductos de tamaño fino, ¿no? Que discurren en este caso por el tallo y la raíz. Nuestros vasos están formados por células vivas con tabiques de separación, son oblicuos y la pared celular sin lignin. En este caso se puede decir que al madurar pierde el núcleo, pierden los orgánulos citoplasmáticos y se disponen periféricamente y se forman poros en las paredes, que confieren en este caso a estos del aspecto de una criba. Y por ello también denominamos vasos o túbulos criosos, porque en este caso tienen el aspecto de una criba, ¿no? Conectados en este caso a las células de los tubos cribosos, se encuentran las células acompañantes muy activas metabólicamente. ¿Qué quiere decir en este caso eso? Pues hablamos de células acompañantes, hablamos en este caso que se activan metabólicamente y esto lo hacen a través de la velocidad del transporte. La velocidad del transporte se puede decir que depende de la época del año y puede variar desde unos 30 centímetros a unos 200 centímetros por hora. En algunos casos, como mencionó, depende de la época del año. Por ejemplo, en invierno, la mayoría de las cribas se encuentran taponadas por calosa y la circulación en este caso es muy reducida en invierno. En cambio, en primavera se reabsorbe esta calosa y se activa la circulación, entonces ahí obviamente va a ser más rápida. Se podría decir también que en un gran número de especies vegetales, los vasos liberianos son solo funcionales durante un año y pues son reemplazados por otros nuevos a partir del cambio. Ya no funcionan en este caso nuestros vasos liberianos, listo. Cambio en este caso, reemplazo por otros nuevos y a esto se lo realiza a partir del cambio. En las plantas gimnospermas, pues se podría decir que no hay células acompañantes y mis tabiques perforados de las células cribosas son muy inclinados. En cambio, en mis angiospermas se puede decir que se encuentran células acompañantes, que tengo yo tubos liberianos con placas cribosas muy perpendiculares. En cambio, recuerden que en el otro eran muy inclinados, en cambio, en mis angiospermas, perdón, se encuentran células acompañantes y tubos liberianos con placas cribosas que mencionaba yo que están muy perpendiculares, ¿no? Listo. Y finalmente, vamos a hablar del mecanismo del transporte, pero ahora por el floema. Es el último en este caso, ¿no? De los mecanismos. Listo, entonces, los mecanismos de transporte por el floema, en este caso se puede decir que la hipótesis del flujo de masa es la explicación más aceptable de este proceso, ¿no? Y se basa en 4 o 5 puntos, ¿no? Entonces, mencionamos nuestros 5 puntos. Empezamos con el primero. En los órganos donde se produce la fotosíntesis, los glúcidos salen del citoplasma de las células en forma de sacarosa. Recuerden que estamos hablando ahora de que del transporte, del mecanismo de transporte por el floema. Listo. ¿Qué menciono? Que en los órganos donde se produce la fotosíntesis, los glúcidos salen del citoplasma de las células en forma de sacarosa. Miren,
En este caso, la sacarosa son los puntitos rojos que yo tengo en todo mi floema, ¿no? Miren, la sacarosa es los puntitos rojos y el agua son los puntitos blancos. Entonces se produce la fotosíntesis. En este caso, los glúcidos salen del citoplasma y se transforman en este caso ¿en qué? ¿Qué mencionaba? Las células se forman en sacarosas, ¿no? Se transforman en sacarosas. Listo. Miren, en este caso tengo aquí todas mis sacarosas, ¿sí ven? Rojas, ¿no? En este caso. Tengo la célula de la hoja, mi célula acompañante, tengo aquí mi floema que mencionaba. En cambio, aquí tengo mi xilema, ¿no? Aquí tengo la célula de la raíz, en este caso, que tiene obviamente sacarosas, ¿no? Ya. Y mi célula de la hoja también tiene sacarosas, miren aquí, ¿sí ven? Ya. Entonces, mencionaba que en los órganos donde se produce la fotosíntesis, los glúcidos salen del citoplasma de las células en forma de sacarosas. ¿Sí ven? ¿Dónde se realiza la fotosíntesis? En este caso, a través de nuestras hojitas. Miren, las células tienen de su citoplasma salen. Aquí está nuestro citoplasma, ¿no? Y salen en forma de sacarosas. ¿Sí ven? Tengo yo mi citoplasma, salen en forma de sacarosas ya, en este caso al tallo, ¿no? Miren, aquí también las células de la raíz salen en forma de sacarosas. Listo. ¿Qué más menciono? Pues, bueno, no tengo para subrayar, pero en este caso, en nuestro segundo punto, se podría decir que entran en los vasos liberianos para el transporte activo, ¿no? Recuerden que les mencionaba. Tengo yo mi sacarosa, en este caso, los glúcidos salen del citoplasma en forma de sacarosa. Entran ya para realizar un transporte activo. En mi segundo literal, pues, se podría decir que ya entran en los vasos liberianos para el transporte activo. Y pues este proceso se puede decir que se ve facilitado por la actividad de células acompañantes. El proceso en este caso de el transporte activo por los túbulos. ¿Sí ven? Listo. Es en cuanto a mi segundo. Y en el tercero, pues ya la entrada de sacarosa en los túbulos cribosos provoca obviamente la entrada de agua también. ¿Cómo entra el agüita? Por ósmosis, mediante el xilema, en cambio, procedente del xilema. Entra en este caso el agüita. Recuerden, aquí mencionaba que yo estaba el xilema, ¿no? Entonces, ¿qué menciono? Mediante los tubos cribosos provoca obviamente la entrada del agüita por ósmosis, en este caso mediante el xilema, procedente del xilema. El xilema realiza en este caso esta ósmosis que tenemos aquí, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué menciono? La entrada de sacarosa en los tubos cribosos provoca obviamente la entrada de agua por ósmosis procedente del xilema. Listo. Seguimos. Entonces, ¿qué más menciono en este caso? Pues la entrada de sacarosa en los túbulos cribosos provoca obviamente la entrada de agüita. Esto, ¿cómo es? Por ósmosis. Y esto es procedente del xilema. Procedente del xilema. Listo. Cuando en este caso el órgano consumidor capta ya la sacarosa y ésta abandona el vaso liberiano, disminuye ya la concentración del soluto en su interior. O sea, ¿qué quiere decir? Que disminuye la sacarosa en el interior, ¿no? Ya una vez que abandona en este caso el vaso siberiano en mi xilema, pues se podría decir que ya disminuye el soluto en su interior. Disminuye el soluto en su interior, ¿no? Listo. Y finalmente, pues, el agua también sale del tubo criboso por el mismo proceso osmótico y vuelve a los vasos del xilema. Mira, el agüita también vuelve otra vez al xilema. Es como que realiza
un viaje, se podría decir, ¿no? Y por el mismo proceso osmótico, mi agüita regresa a el xilema que tenemos aquí. Recuerden que este era el xilema, ¿no? Listo. Tal vez tienen preguntas, dudas. Recuerden en este caso cuál es el proceso de transporte de los mecanismos por el floema, pues en los órganos donde se produce la fotosíntesis, los glúcidos salen del citoplasma y obviamente salen en forma de sacarosa. Yo ya tengo sacarosas aquí. Después en este caso entran nuestras sacarosas a los vasos liberianos por transporte activo y en este caso se puede decir que el proceso se ve facilitado por obviamente las células acompañantes. Después, una vez que ya entra en este caso, nuestra sacarosa, la entrada de sacarosa en los túbulos cribosos provoca obviamente la entrada de agua. ¿Cómo entra el agua? Por ósmosis procedente del xilema. Recuerden que aquí tengo yo a mi tubito xilema, ¿no? Y cuando el órgano consumidor capta sacarosa, este abandona el